Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 440, que comienza en estos momentos y estáis invitados a escucharle. A ver, programa número 440, que corresponde a un martes, en concreto al martes, estamos a 20 de enero ya. Es el segundo programa de este año. Como sabéis, en estas fechas, La Hora del Café cumpleaños, en el mes de enero de hace 12 años ya. Fueron sus primeras emisiones y estamos recordándolo durante todo el mes. Es evidente que este programa pues, es especial, como todos, pero no solamente por la temática, sino porque estamos todos consternados, como dicen algunos, pero también estamos indignados. Estamos indignados, por supuesto, por ese accidente que ha habido en la provincia de Córdoba, de dos trenes que, como todos sabéis, no tengo que contar lo que ha ocurrido, pero se ha juntado pues un poquito algo parecido como cuando hemos comentado aquí los programas relacionados con la Dana, ahora lo comentaremos también, o la gota fría, es decir, se juntan cosas que no se hacen exclusivamente a propósito, pero que todos sabemos que se habrían podido evitar con un mínimo de dedicación por parte de las autoridades. Como no se hace, ahora vamos a mencionar largo entendido todo aquello, pues estamos todavía con ese conteo interminable de fallecidos. Parece que se va a llegar más o menos a los 50 fallecidos, ojalá no, ojalá aquellas personas que están todavía buscando a sus familiares y no los encuentran estén en los hospitales o incluso haya, como otras veces ocurre, duplicidad entre los fallecidos y los desaparecidos, sea la misma persona y entonces no aumente ese número, ¿no? Pero evidentemente me pongo un poco en el pellejo de la familia que, perdón, me pongo un poco en el pellejo de la familia que no solamente haya ocurrido esto, sino que ni siquiera sabe 2 días después si su familiar está muerto o no, y bastantes pocas cosas pasan en España, sinceramente, con todo lo que nos rodea. Vamos a hablar largo y tendido de ello y sin más dilación paso a presentar a los dos invitados de hoy, que antes de hablar del tema del accidente de tren y todo lo que queramos decir sobre él, vamos a mencionar también una serie de cosas, algunas menos negativas, y quiero que empecemos por esas pequeñas cosas para precisamente luego dedicarle prácticamente todo el programa relacionado con el accidente en Ademuz y por supuesto, ahora aquí mandarle un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que de una manera u otra han sido víctimas de este accidente, a sus familiares, a sus amigos y a todos los que estáis viendo este programa y que estáis tan indignados como nosotros. Decía que voy a presentar a los dos invitados que tenemos hoy y sabéis que esto se nos puede ver por distintas plataformas. Hoy no las voy a mencionar para no enrollarme, pero echadnos una mano, por favor, los que estáis empezando a verlo ahora mismo, con la difusión. Y cuando acabe el programa, pues también nos ayudáis a la difusión. Estamos creciendo, como estamos diciendo estas últimas semanas, en todas las redes sociales, pero aún así ese crecimiento podría ser mucho mayor si todos los que vemos el programa luego colaboramos en la difusión posterior, porque no todo el mundo puede verlo en directo y así hacemos que se vea en diferido. Pues decía que no me quiero enrollar más y vamos a pasar ahora mismo a presentar a los dos invitados que tenemos hoy. Tenemos a Martín Estrilla y a Javier Sanz. Empezamos con Martín, que está arriba. Buenas tardes, Martín, por decir algo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A todos vosotros, ¿qué tal? Bien, ahora vamos a hablar, como decía antes, de lo del tren, de algunas cosas personales, digamos, preguntas personales relacionadas con vuestras actividades de cada uno de ellos y luego ya nos metemos en faena con este otro tema. Y buenas tardes, Javier Sanz, ¿cómo estás? Desde Pucela. ¿Qué tal? Feliz año, a pesar de lo que nos está tocando padecer. Mi más sincero pésame a los familiares y mi más sincera repulsa, condena a los responsables de lo que ha pasado, porque los hay. Así es. Hay responsables, hay culpables y ya veremos también pues, cómo acaba esto o si, como casi siempre ocurre en España, no se hace justicia. Pero bueno, tanto va el canto a la fuente que quizá alguna vez se rompa. Decía que antes de empezar con este tema tenemos también un par de participaciones cortitas de jóvenes. Como sabéis,
últimos programas de la hora del café, bueno, ya llevamos muchos meses haciéndolo así, pero sobre todo en los últimos están participando jóvenes falangistas que dan pues su toque, su manera personal de ver las cosas, por un lado, como hemos dicho muchas veces, por lo que se les viene encima, y por otro lado, porque son ahora mismo pues un poquito están haciendo de ariete de Falange Española de las Jons para cambiar las cosas y quiero que sigan participando, ellos quieren participar y evidentemente sé que enriquece mucho el programa. También vamos a mencionar el tema de agenda al principio, porque además en la agenda pues hay cosas relacionadas con los dos. Empezamos contigo, Javier, porque estábamos hablando que justo ayer se ha formalizado esa convocatoria electoral por parte de Mañueco. Ya se sabe la fecha, aunque ya se sabía con antelación, el 15 de marzo, de unas elecciones en Castilla y León. Como todos sabemos, antes, o deberíamos saber, antes, con estas puñeteras autonomías, bueno, por lo menos todas las elecciones autonómicas, excepto de las que llaman nacionalidades históricas, se celebraban juntas. Pero luego, como todos quieren su minutito de gloria, el andaluces se separó de las generales, que se celebran a la vez, y tanto ahora las de Aragón como las de Extremadura o como las de Castilla y León, pues también se presentan por separado, y en 6 meses vamos a tener 4 elecciones, las que ya se han celebrado de Extremadura, las de Aragón, las de Castilla y León y las andaluzas. Y quién sabe si alguna más, aparte de las europeas, de las municipales, es decir. Luego dicen, en España se vota cada 4 años, una mierda, en España se vota cada 4 días prácticamente. Pero en fin. Y decía Javier que como es en tu región, que precisamente estás invitado hoy porque ibas a venir, pero es que te va a tocar hablar de tu paisano Óscar Puente, que ya advertías hace 1 año o 2 o 3, cuando empezó a ser ministro, que vaya perlita que nos traíamos para Madrid, y efectivamente no has fallado. Pero vamos con este tema que nos ocupa, el de las elecciones. Cuéntanos. Sí, como bien dices, ayer el presidente de la Junta de Castilla y León disolvió las Cortes y a partir de ahí pues empieza el periodo electoral, ¿no? El periodo electoral yo le incluyo a todo el tema de formalización de papeles, visitas a juntas electorales, 1 millón de trabas democráticas, eso sí, que nos ponen a los partidos pequeños, pues la administración, en este caso, la administración autonómica. Me congratula decir que sí que habrá candidaturas en varias provincias de Castilla y León. Aprovecho aquí la ocasión para hacer un llamamiento pues a esos candidatos y sobre todo candidatas. No voy a ser yo el que incida en esta estupidez del lenguaje de género, pero desgraciadamente pues con la ley de la paridad pues necesitamos mujeres candidatas para intentar el presentarnos en todas las provincias de Castilla y León, que va a ser difícil, pero bueno, a los falangistas, como siempre, nos gusta lo difícil y lo vamos a intentar, así que hago ese llamamiento. Tendremos actividad electoral, obviamente, que a eso venimos. Nos gusta, no nos gustan las elecciones como tal, pero bueno, nos da esa oportunidad de formalizar en la calle nuestra presencia y seguramente contemos con un gran acto electoral en Valladolid al que, bueno, en cuanto ya tengamos el sitio ya, el lugar comprometido, el lugar ya aceptado, pues obviamente estaréis todos invitados, tanto vosotros como todos los espectadores de la hora del café. Así que ahí os espero y pasaré lista, obviamente. Muy bien. Pues nada, pues ya lo sabéis. Los que vivís estáis censados en esa región, bueno, comunidad autónoma para ser purista, pero región, sí. Quizá, si se realizan los trámites convenientemente, tengáis la opción de votar a Falange Española de las Jons en algunas de las provincias. En los siguientes programas, por supuesto, lo iremos anunciando, y no solo los programas, en todas nuestras redes sociales. Y nada, y además eso es importante, como bien ha dicho Javier, que quizá coincida dentro de la campaña electoral con ese acto de 1 de marzo que se celebra prácticamente todos los años en Valladolid, conmemorando la fusión de Falange Española con las Jons. Ahora vamos con Martín y vamos a hablar también, voy a meter
Lo primero de todo, la agenda, porque en la agenda hay precisamente 2 eventos, que lo llaman ahora, en los cuales Martín va a ser protagonista. Y entonces vamos a empezar con la agenda, aunque siempre la dejamos para el final, pero así, pues podemos, no quiero decir lo de matamos 2 pájaros de un tiro, pero sí podemos hablar de los 2 temas. Mañana, en la tertulia de Informa Radio, la venimos anunciando casi todos los programas ya, porque además suele haber presencia falangista en la tertulia de los miércoles, y como el programa es de los martes, pues qué mejor que avisarlo el día anterior. Mañana en concreto vamos a estar tanto Jorge Garrido como yo, y luego también Alberto Pascual, que es buen amigo y camarada, y el otro Jesús Muñoz también estará allí. Ya sabéis que a partir de las 9 y pico de la mañana podéis escuchar la tertulia, y luego además el vídeo lo solemos subir al programa al canal de Café para Todos, que es donde subimos todos los... Es una de las plataformas en las que subimos todos los vídeos de este programa. Siguiendo por orden cronológico, el 23 de enero en Sevilla hay un acto organizado sobre todo por la Juventud de Falangistas, aunque puede ir evidentemente quien quiera, y en concreto pues va a hablar José, que es uno de los colaboradores actuales también de la hora del café, Álvaro y Guillermo. Ahí lo tenéis. Este es el día 23, que es viernes, el próximo viernes de esta semana, vamos. Luego, entonces, ya empezamos con las cosas que le competen a Martín, y quiero que las cuente él. Empezamos por Valencia, ¿no? Cuéntanos algo sobre el libro. Bueno, antes de nada, quiero decir que hay un vídeo de una entrevista que le han hecho a Martín. Si alguien todavía no lo ha visto, pues lo hemos subido a todas las plataformas posibles, aunque también ha habido algo de censura, pero bueno, hemos conseguido rescatar la mayor parte del libro, del vídeo, o el vídeo entero en otras plataformas. Hay una entrevista, precisamente en el canal Café para Todos también está ahí, que le realizó Cristina Sola Martín en Informa Radio, y ahí pues cuenta bastante sobre este libro, que yo creo que ya habéis oído hablar o lo habéis leído todos en redes sociales, pero del cual Martín nos va a comentar algo ahora. La primera presentación es esta de Valencia. Martín, cuéntanos. Así es, sí, bueno, como nuestros oyentes deben saber ya, desde hace casi 2 meses nos hemos hecho cargo de la editorial SN Editores, que anduvo en venta durante algún tiempo, y bueno, pues ha caído en manos falangistas, y seguimos publicando. Este es el primer libro íntegramente nuestro, porque ya hemos publicado otro que estaba en la transición entre Álvaro y nosotros. Este es el nuestro, es el primero que es íntegramente ya de realización de la nueva dirección editorial. Y la verdad es que tenemos un calendario muy apretado de presentaciones. Como tú bien mencionabas, el día 12 ha sido en la radio, con Cristina Sol, una entrevista larga que yo creo que merece la pena, porque explica muy bien cuál es la génesis del libro, lo que pretende y a qué público se dirige. Libro que, por cierto, cierras tú. El epílogo es tuyo, anda, Jesús. Anda. Sí, que parece que cosa mía, pero yo solo soy el coordinador y el prologuista. Los autores... Bueno, casi nada. Hay hasta 22 autores de reconocido prestigio. Y lo presentamos efectivamente por invitación de España 2000, lo presentamos en Valencia este viernes. Aunque la presentación, la puesta en escena, la presentación oficial, la más importante, será el día 30 en nuestro espacio Aldemans en Madrid, donde esperamos contar, ahí aparece Jesús Muñoz, lo veis ahí en una esquinita, sí. Donde esperamos contar, entre otros, con, pues, una quincena, no me atrevo a decir veintena, pero una quincena de los autores que pretenden acudir a la presentación, ¿no? Han sido invitados, y todos los que pueden o los que podían nos proponen estar. Ese mismo día 30 es más que probable que estemos también, porque se graba el día 29, en realidad estará coincidiendo con el 30 porque se graba el día 29 en el Toro Televisión, en el espacio de El Gato al Agua con Esparza, que también es otro de los autores del libro, y en la mesa estarán, y por eso el día es ideal, en la mesa estarán Fernando Paz, que también es autor del libro, y estará precisamente Jesús García Conde, que también es autor de una parte del libro. Y a partir de ahí, pues todo un periplo que nos va a llevar, pues en Madrid todavía en Alcorcón, con la asociación
Pueblo de Alcorcón. Vamos a estar en Córdoba, coincidiendo también con unos actos organizados por la Juventud de Falangistas de allá. Vamos a estar en Murcia, Cartagena, Valladolid, Oviedo, Sevilla. Va a haber un periplo que iremos puntualmente informando, porque no tiene sentido contarlo ahora, pero bueno, la idea es que tengamos éxito con este libro, que nos permitirá financiar, publicar y seguir haciendo la labor de SN Editores, que al final es, por un lado, un mecanismo de comunicación y de defensa de una visión de la historia que ha quedado relegada a la que pretende el gobierno con la memoria democrática, y por otro lado, pues tener una actividad política que nos permita abrir muchas vías, tanto tradicionales como menos tradicionales, y bueno, pues yo creo que es una labor en la que me estoy dejando la piel y nos llevará por toda España. Pues muy bien, pues dicho queda. Repetimos, primera presentación en Valencia este viernes y el viernes siguiente, valga la redundancia, siguiente presentación el viernes día 30 en Espacio Alemán. También la de Espacio Alemán la recordaremos la semana próxima porque hay programa entre medias. Y, por supuesto, pues la estamos anunciando en todas nuestras redes sociales. Luego también tenemos este otro acto, en concreto es en el cementerio de Denia, en homenaje a Manuel Edilla, el sábado 31 de enero a las 12:30. Y esta todavía queda, pero también vamos a ir calentando motores. La manifestación tradicional de homenaje a Matías Montero en los últimos años se está haciendo también. Bueno, siempre se había hecho, pero en estos años mucho más reivindicativa para problemas de la España actual. La están protagonizando los jóvenes y, en concreto, pues esta manifestación de este año pues casi va a tener como núcleo central el tema de la vivienda, que es uno de los problemas que más acucian a los jóvenes. Dicen que es el principal problema de España. Y sobre todo es el principal para la juventud, junto con el trabajo, ¿no? La falta de trabajo o el trabajo, empleo precario que hay. Los dos tienen el mismo origen. Sí, el mismo origen y la misma poca solución, porque no hay ninguna intención de solucionarlo. Y esta va a ser el viernes día 6, además es manifestación. Ya como se hizo el año pasado, se partirá del intercambiador de Moncloa y acabará en el lugar donde cayó asesinado Matías Montero, en la calle Juan Álvarez Mendizábal, del masón Mendizábal, antes de Víctor Pradera. Esto es en cuanto a actos. Decía que antes de meternos con el tema central del programa, también vamos a mencionar cosas que han hecho sobre todo jóvenes también en estas semanas. Y vamos a añadir, estas son, como sabéis, se ha aprobado ya, se ha firmado el acuerdo de Mercosur y le dedicaremos programas a este tema también. Y en estos días pues ha habido protestas en muchos lugares de España y sigue habiéndolas. Estas en concreto fueron en Oviedo. Estuvieron allí nuestros camaradas falangistas, nuestros camaradas asturianos de Falange y entonces ahora voy a poner un vídeo muy cortito que ha difundido la Juventud de Falange, y estas son nuestras pancartas, lo digo para que ahora las reconozcáis dentro del vídeo. Y también los camaradas de Murcia pues han hecho también una campaña relacionada con el mismo tema, es el lema nuestro de Arriba al Campo, que muchos pues les mola decirlo y luego se lo quieren apropiar como todo, pero bueno, todos sabemos el origen de este lema y lo que quiere decir. Y como decía también en Murcia lo han hecho. Y vamos allá, os meto el vídeo este cortito que lo tengo por aquí y ya luego seguimos hablando de otros temas. A ver. Aquí está.
Y ahora quiero que opinéis algo sobre Mercosur, muy a grosso modo, porque digo, ya dedicaremos programas o lo que sea, pero es evidente que es otro de los problemas acuciantes de España, la falta de soberanía y las consecuencias de esta falta de soberanía. Javier, tú mismo empieza si quieres. Pues fíjate, a mí me pilla muy de cerca el asunto este, porque yo trabajo en una industria del sector primario y bueno, es la firma de este tratado es la contradicción en su máxima potencia, ¿no? Porque desde la Unión Europea han machacado al sector primario español con medidas absurdas, con medidas en favor del medio ambiente, en medidas fitosanitarias, con el fin de acabar con el campo. Pero ahora, curiosamente, esas medidas fitosanitarias, jurídicas, administrativas, ya no valen para nada, ¿no? Porque con la entrada de los países de Mercosur, todas esas medidas fitosanitarias se las pasan por el forro, la salud de los consumidores españoles ya estarán en entredicho y me parece no un desacierto, porque vamos a ver, los políticos que estamos padeciendo, pues su único objetivo y su único fin es ir en contra de los intereses y del bienestar de los españoles. Fijaros lo que es estas medidas sin ton ni son. Yo que trabajo en el mercado de la leche de vaca, vosotros os acordaréis mejor que yo con todo esto de la reconversión industrial, cómo a los ganaderos asturianos y cántabros se les daba un dinero, se les daban unas subvenciones por cerrar las explotaciones ganaderas mientras importábamos leche de Francia, si os acordáis, ¿no? Bueno, pues ahora la leche no es que esté en máximos históricos, que podría pagarse mucho mejor, pero está en unos niveles que ahora mucha gente está retomando esas actividades ganaderas porque obviamente hay déficit de leche. Claro, si te dedicas a cerrar explotaciones ganaderas, pues es la consecuencia de que no hay producción lechera. Entonces, ese sinsentido de políticos que hacen las leyes desde las oficinas de Bruselas o, bueno, ahí en Mercosur, pues lo habrán hecho en Argentina o en Paraguay o en donde sea, y que solo demuestran que no tienen ni idea. Así que yo me alegro mucho de la participación de los jóvenes en particular y de los jóvenes falangistas, bueno, de los jóvenes en general y los falangistas en particular, ¿no? Porque ya es hora de que se empiecen a meterse en protestas callejeras porque para que vean cómo es el asunto y porque va a haber muchas más movilizaciones. Así que me alegro que los falangistas estemos en estas protestas tan justas. Así que enhorabuena a los camaradas de Asturias. Cuando has dicho que nosotros lo recordaríamos mejor, ha sido una alusión. Ha sido al ligadillo, ¿eh? Ha sido al ligadillo. Era pequeñín, pero bueno, ya me empezaba a afeitar. Al ligadillo, pero sí, es verdad. No, esto, el problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que esto es una pieza más de un plan, ¿no? De un plan enorme, un plan que le hemos dado un nombre. Antiguamente hubiéramos dicho un montón de cosas, ¿no? Si hubiéramos hablado de la masonería, hubiéramos hablado de tal. Bueno, hoy tiene nombres, lo han dado ellos mismos, se llama Agenda 2030, es un plan globalitario, un plan que pretende acabar con la autonomía y con la soberanía de las naciones, hacer una gran nación de gobernanza, que se ha encontrado con un único rival, que es otro anormal, que tiene otro proyecto de rival con el globalitarismo europeo, que es el del pelo naranja, ¿no? Que también es otro globalitario, pero a su modo. La gran diferencia es que aquel globalitario es en realidad un imperialista que pretende tener su propio imperio donde ponga los pies, mientras que el globalitario de este lado le trae sin cuidado el imperio porque lo que
ningún tipo de imperio, por lo que es una construcción económica, social y de cualquier tipo menos nacional, ¿no? Por eso, de este lado, respecto de aquel, de este lado, no tiene ninguna trascendencia los ciclos migratorios, no tienen ninguna los movimientos migratorios, no tienen ninguna trascendencia los acuerdos que se firmen o se dejen de firmar, obedecemos todas las órdenes en relación con dónde tiene que estar nuestro ejército y en qué guerra nos tenemos que meter, y por supuesto, yendo ya al plan concreto, pues empezamos, y tú eras muy pequeño, pero yo no tanto, cuando empezamos matando vacas, arrancando vides, quitando todas nuestra producción en general agrícola, y no solo de agrícola y ganadera, sino también nuestra pesquería y nuestra flota, que era la más importante probablemente del mundo, pero en todo caso seguro que de Europa, y destruyéndola porque así se nos exigió como tributo para entrar en esta cueva de ladrones gobernada por Ursula von der Leyen y todos sus socios. Y esto es una consecuencia de aquello, este es un paso más, es decir, no han sido capaces todavía de eliminarnos del todo en ese campo español y en esa agricultura española y en esa cabaña tan española, y entonces seguimos avanzando, y el seguir avanzando implica seguir trayendo las dos cosas que les interesan: mano de obra extranjera, producto extranjero, situación extranjera, para seguir desnaturalizando las naciones, para seguir vaciándolas de contenido, para seguir sustituyendo población, y para que además no solo sustituyamos población y sustituyamos costumbres y sustituyamos credos y sustituyamos legislación, sino que además también vamos a sustituir costumbres fitosanitarias, costumbres alimenticias, porque todo va a ser así. Es más fácil encontrar una paraguaya o un no sé, cualquier cosa cultivada afuera que un simple plátano de Canarias, que se va a convertir en un artículo de lujo, porque de eso se trata. Va a ser más difícil encontrar una vaca, como decías tú hace un rato, o leche española, que traerla de sabe Dios dónde, después de haber recorrido medio mundo, y da igual que sea Marruecos, que sea Australia, y lo que es peor, ya lo hemos dicho muchas veces, con la anuencia y el acuerdo de muchos empresarios españoles que son españoles porque nacieron aquí, porque no hay más relación, por lo que se ve, ni con el patriotismo, ni con el interés nacional, ni con nada de nada, ¿no? También lo estamos viendo cuando luego hablemos del desastre miserable de los trenes. También veremos que cuando hablamos de la subvención y del dinero que España ha puesto, Sánchez ha puesto en Marruecos y en otras repúblicas, lo ha puesto a través de créditos de empresarios españoles que a su vez están poniendo aquello fuera de España. Es un plan perfectamente concebido. Es el mismo plan que Pera Navarro nos diga que las ciudades de 15 minutos, y que estamos de coña si creemos que vamos a poder entrar en las ciudades ni en patinete, ni eléctricos, ni puñetas, que vamos a ir caminando, que vamos a usar un Uber, porque además a él le gusta lo del Uber, que también es muy globalitario, que vamos a ir en un Uber, que vamos a ir caminando, o que vamos a ir en transporte público, porque su objetivo es ese, su objetivo es cumplir una detrás de otra todos los elementos de la Agenda 2030. Y Mercosur es un paso más en nuestra ruina, en nuestra pérdida de soberanía, en nuestra sumisión a esos poderes globalitarios que se dan en el mundo y que no hemos entendido que tenemos que acabar con ellos directamente si queremos subsistir. Es un puro tema de supervivencia. Sí. Así es. Este programa precisamente lo hemos titulado el régimen del 78 de catástrofe en catástrofe hasta el caos final, porque ahora vamos a centrarnos sobre todo en el tema de la catástrofe del tren, o mejor dicho, de los trenes, porque no es exclusivamente lo que ha ocurrido en Adamuz. Pero es que tenemos, cuando entremos en el tema, lo recordaremos, pero tenemos un sinfín de catástrofes, casi todas evitables, incluso algunas han sido absolutamente provocadas. Y una de ellas es esta pérdida de soberanía que además trae consigo, como bien decía Martín, que una paraguaya, además ahora la paraguaya va a venir de Paraguay. Y no es un juego de palabras. Es que con el Mercosur, pues las paraguayas españolas pues van a estar en las últimas en la fila en comparación con los productos de otras naciones, primero, que no son españoles, y segundos, que ni van a cumplir las condiciones de higiene ni de las condiciones de control, y además las nuestras se van a quedar en el campo sin recoger, o bueno, pues empezarán a poner placas solares y demás, donde ahora mismo hay campos, y así todo está hilvanado de esta manera. Por eso es tan importante que los jóvenes
reaccionen como están reaccionando. Y hablando de jóvenes, vamos a poner un par de vídeos cortitos de dos de nuestros colaboradores habituales. Vamos a empezar con el de Eugenia, camarada de Madrid, que nos va a contar un poquito eso, los problemas que acucian a la juventud y si ella ve algo de solución a lo que está ocurriendo. Y luego iremos con Marcos, precisamente de la Falange de Asturias, que es uno de los que ha estado en las calles estos días. Vamos allá con el de Eugenia. Hola, buenas tardes. Soy Eugenia. En primer lugar, quiero mandar mi apoyo y mi cariño a los familiares de las víctimas del accidente de tren de Adamuz y mis oraciones para los fallecidos y la pronta recuperación de los heridos. Una vez más, vemos cómo el pueblo salva al pueblo, ya que todos los vecinos de esta población han dado una respuesta ejemplar ante esta tragedia. Hoy os voy a dar mi opinión sobre algunos de los problemas que más afectan a los jóvenes. Un año más, los jóvenes españoles seguimos cargando con las consecuencias de la ineptitud de una clase política sostenida por un sistema profundamente deteriorado. Mientras quienes gobiernan transforman España en un escaparate permanente, un parque de atracciones diseñado para el consumo ajeno, concediendo facilidades y privilegios que a nosotros se nos niegan, los jóvenes nos vemos obligados a sobrevivir día a día con salarios insuficientes, sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes, ya que más de la mitad se destina a alquileres desorbitados por una simple habitación en pisos compartidos con 5 o 6 personas, por lo que resulta imposible independizarse. La vivienda, lejos de cumplir su función social, queda a merced de fondos buitre que la convierten en un bien de lujo, mientras los pisos de protección oficial, concebidos para garantizar derechos, se transforman en un negocio del que se lucran todos los inmigrantes que llegan, por lo que resulta irónico que la Constitución reconozca el derecho a una vivienda digna, mientras en la práctica abandona toda una generación a su suerte. Algo similar ocurre en el ámbito laboral. Los jóvenes españoles se esfuerzan por formarse, acumulan títulos, idiomas, experiencia, solo para enfrentarse a condiciones precarias y a un mercado que exige cada vez más y más y ofrece cada vez menos. Una carrera ya no basta. Mientras tanto, el propio Estado facilita el acceso al mercado laboral a cualquier persona extranjera, forzando a los jóvenes españoles a buscar oportunidades fuera, para después lamentarse hipócritamente de la llamada fuga de cerebros. Nosotros, sin embargo, no nos resignamos a aceptar esas condiciones. Nuestra lucha será incansable hasta conseguir que podamos tener un futuro en nuestra propia patria y hacer de España de nuevo nuestra casa. Jesús, no se te oye. Ya, un comentario cortito. Empieza tú, Javier, si quieres. Pues que por un lado, qué triste y qué alegría. O sea, qué alegría ver cómo reaccionan y cómo se atreven a decirlo públicamente y cómo empujan para que se solucione, y qué triste el futuro que les espera, ¿no? Sí, la verdad que yo tengo una relación muy estrecha con el sector de los recursos humanos y tengo que darle la razón totalmente, ¿no? Como estudiantes hipercualificados, con licenciaturas, con diversidad de másters, idiomas, cursos de informática, SAP, Oracle, millones de herramientas, y están luchando entre ellos por sueldos de miseria. Sueldos de, por ejemplo, en el sector mío, responsables de logística o responsables de almacén o responsables de compras a 15.000 euros brutos al año, ¿no? Esa es la triste realidad, ¿no? Entonces, obviamente, el afrontar la vida con esos salarios de miseria y con esos trabajos precarios, pues difícilmente te puedes afrontar el futuro con garantías. Así que, o una de dos, o espabilamos y nos echamos a la calle y empezamos a protestar de una manera recia, o los políticos que están fomentando esto y que disfrutan con ello, pues van a seguir a las suyas, ¿no? Así que sí, tengo
sentimientos encontrados, ¿no? Qué pena que el futuro que se les viene a estos jóvenes, pero qué alegría que los jóvenes ya se están dando cuenta y ya son conscientes de lo que está ocurriendo y bueno, y que van a tener que luchar sí o sí. Así que yo estaré detrás de ellos, seguro. Así es. Martín, ¿algún comentario a lo que ha comentado Eugenia? Bueno, no, o sea, en primer lugar, pues felicitarnos porque sigamos recibiendo en la organización muchas Eugenias, ¿no? Y que pese a la famosa frase aquella, ¿no? Pues los muertos que vos matáis gozan de extraña salud, ¿no? Cuando se refieren a nuestras organizaciones, parece que mejor que nunca nuestras organizaciones, a medida que nos vamos muriendo o que se van muriendo los términos políticos, los más mayores, pues sigue habiendo savia nueva y eso es muy, muy, muy reconfortante por la supervivencia, una vez más, por el haber hecho un buen trabajo, porque obviamente eso es la consecuencia de haber hecho un buen trabajo en los hogares, en las organizaciones, en todos los sitios, y porque tengan tan claras cómo son las cosas, la visión de cómo son las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, la reflexión en realidad es una carta notarial, ¿no? Es decir, no hay que irse a ningún sitio a decir, no, mira, es que yo creo. No, hay que asomarse, hay que mirar ahí, hay que salir fuera y decir, es que esto es lo que está pasando. Es que no tengo que hacer ningún estudio especial. Es que los empleados de una simple tienda y lo estoy viviendo con mi familia, con mis hijas, con mi hija, la pequeña, que tiene una doble licenciatura, que tiene un manejo más que meritorio de algunos idiomas, que tiene 2 máster, que está cursando una serie de cosas, pues trabaja. Es verdad que ella por ahora lo hace por complemento, ¿no? Pero ha sido seleccionada en una tienda de confección, ¿no? Y cuando te pones a analizar el perfil del resto de los compañeros, pues es que son todos licenciados, dobles licenciaturas, triples idiomas, características como las que tú decías en el ambiente técnico, gente haciendo fondos de piscinas y de que esos no somos ingenieros. Estupendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se nos quiere convencer de que en España los españoles no queremos, suele decirse, no queremos hacer los trabajos más duros, por eso hay que traer una serie de manos de obra y tal y cual. La realidad es que esa mano de obra ha sustituido por completo determinados sectores como el de la hostelería, el de la limpieza, el de la restauración, bueno, muchos en los que solo encuentras personas procedentes de la construcción, personas procedentes de otros sitios, y cuando te preguntas, es que ¿será que no queremos hacer eso? Y dices, joder, pues nos debe apetecer mucho más estar 16 horas a pie de obra en un Corte Inglés, por decir una ¿no? Que es donde todos ellos siguen siendo dobles licenciados, triples idiomas y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y donde todos ellos, cuando han asumido como mecanismo de vida la solución habitacional, ¿no? Cuando Eugenia se refiere al alojamiento, casi ya asumimos que se refiere a dejarse la mitad del sueldo, dice la mitad del sueldo, porque está pensando en la solución habitacional. Porque si estuviera pensando como las personas de mi generación pensábamos a la hora de independizarnos, no estaríamos hablando de la mitad del sueldo. Porque no te puedes independizar con la mitad del sueldo de hoy, porque hoy un piso cuesta vez y media más que lo que te están ofreciendo. Entonces, hemos asumido como mecanismo de independencia la solución habitacional, que básicamente consiste en compartir casi todo, ¿no? El coworking, el co-living, el carajo, en el que la gente pues comparte cosas para poder subsistir, y a eso lo hemos puesto en inglés los nombrecitos para que parezcan un poco mejores, pero esa es la triste realidad, ¿no? Un piso de alquiler para un estudiante aquí en la localidad donde yo vivo, que es una ciudad universitaria, cuesta entre 1.200 y 1.600 euros. Es verdad que es una ciudad universitaria que explota su característica de universidad privada, de mucho Cayetano y muchas historias, todo lo que tú quieras. Pero hay un mercado que les permite, desgraciadamente, poner 1.600 euros en una vivienda que, como bien decías, no sé si ha sido tú, Javi, o la propia Eugenia, pues se hace referencia a un derecho
constitucional, ¿no? Que es absolutamente imposible de cumplir y que no tienen la menor intención de cumplirla. De ahí, y lo enlazo con el motivo de la publicación del libro del que hemos hablado hace un rato, de ahí que ha habido mucha gente echando miradas a otros regímenes, a otros modelos, a otras cosas, ¿no? Porque el mecanismo de comparación es odioso, ¿no? El mecanismo de comparación laboral, impositivo, de vivienda, es odioso, no soporta ningún tipo de comparación. Pero no la soporta al contrario, ¿no? O sea, empieza a haber gente que sin haber conocido nada, sin tener el menor interés en ninguna época pasada, lo que sí que sabe es contar. Lo que sí que sabe es hacer números y decir, ostras, ¿esto cómo era? O sea, ¿cómo habéis llegado? Papá, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? ¿No? Abuelo, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Porque si has tenido que llegar como tenemos que llegar nosotros, no sé cómo se hace. Y es que es verdad, es que estamos en la primera vez en la historia en que los nietos van a vivir peor que sus padres y que sus abuelos, que no tienen ninguna salida. Y todo lo que nos encontramos enlaza con la parte primera de nuestro programa, ¿no? Enlaza con la parte de lo que la agenda pretende y de lo que la agenda tiene marcado, hacernos la vida imposible, y quienes lo pagan son los jóvenes. Así que lo único que podemos hacer es felicitarnos porque se den cuenta, porque lo digan, porque se manifiesten y porque empiecen a salir a pelearlo. Claro. Jesús, te perdemos la voz. Ya, perdona, decía como tengo tos, estoy quitándome el micrófono constantemente. Que decía, vamos con otro vídeo, con el vídeo de Marcos, el camarada de Asturias, que también habla de problemas. Él se ciñe también más al problema del campo. Y desgraciadamente, pues son pocos los jóvenes a nivel general que se atreven a aplicarse también como lo hacen nuestros camaradas, pero por lo menos sí hay algunos que están empezando a secundar las manifestaciones, y el futuro es vuestro, camaradas, y aunque no seáis camaradas todavía, sois vosotros los que tenéis que sacar esto adelante. Primero, porque a la fuerza ahorcan y no os queda más que luchar por ello, y segundo, porque os quedan muchos años de sufrimiento y nosotros algún día tendremos que arrojar la toalla. Algunos no lo haremos hasta que no arrojemos más cosas, ¿no? Aparte de la toalla, pero tenéis que seáis vosotros los que levantéis esto. Vamos con el vídeo de Marcos y ya nos metemos con el tema de los trenes. Buenas tardes, camaradas, y gracias por la invitación a participar en el programa de hoy. Antes de nada, feliz 2026 a todos los camaradas que nos estén viendo, y un sentido abrazo a todos los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Andalucía. Desde la otra punta de España, nuestras oraciones están con vosotros. Desde Falange Española de las Jons en Asturias, le pedimos al nuevo año que nos ayude a sobrellevar las trabas que nos puedan surgir en nuestra lucha por la patria, el pan y la justicia. Nosotros comenzamos el nuevo año con mucha esperanza por el futuro y en el de nuestra causa, y soñando siempre con la revolución. Estamos consiguiendo una gran visibilidad y el número de afiliados sube paulatinamente, poco a poco, pero cada vez más. Y estamos seguros de que esto no parará porque son cada vez más los simpatizantes que contactan con nosotros por redes y nos muestran su apoyo. La mayoría chavales jóvenes que solo necesitan un último empujón para sumarse a nosotros. Seguro que parte de este crecimiento tiene que ver con el éxito de nuestras campañas, siempre en coordinación con la Jefatura Nacional de Falange, Juventudes y SEU. La última de ellas fue nuestra participación en la manifestación de los agricultores y ganaderos asturianos en Oviedo. El lema de Falange para esta campaña fue claro: el campo se muere, Mercosur no. El reciente tratado con los países de Mercosur supondrá la ruina para nuestros agricultores y ganaderos. La entrada de productos argentinos, brasileños, bolivianos, uruguayos y paraguayos, producidos sin control sanitario, sin normativa de bienestar animal, sin salarios dignos para los trabajadores, supondrá una competencia desleal que nuestro sector primario asturiano, así como el español, no podrán soportar. Y que nadie nos acuse de defender a señoritos que explotan a sus jornaleros ni cosas similares como las que se leyeron estos días en redes, porque los agricultores y ganaderos asturianos trabajan duramente sus pequeñas explotaciones, asfixiados por un mercado que no les paga lo que debe y sin un solo día de descanso. Mandamos especialmente nuestro apoyo a los apicultores, de gran importancia en Asturias por la calidad de nuestra miel y la importancia de las abejas para mantener nuestro paraíso natural, y que son uno de los más perjudicados por este tratado. Los falangistas estuvimos con ellos acompañando sus tractores ante una delegación del gobierno donde nadie se dignó a recibirles, y portando una pancarta con el lema de la campaña, que todos hicieron suyo, y nuestra máxima: arriba al campo. Así, para este 2026 prometemos seguir luchando por nuestra soberanía nacional y por el futuro de nuestra gente, y si hay que pedirle algo a este nuevo año, es que cada vez sean más los españoles que abran los ojos y se unan a nosotros. Por lo pronto, estamos preparando el desarrollo de la campaña del SEU Asalta al Futuro para el próximo mes,
con una acción y un pequeño acto de homenaje a Matías Montero a la Universidad de Oviedo, para que todos los que no podamos desplazarnos a Madrid podamos rendir honores a nuestro primer camarada enviado a montar guardia en los Luceros. Esto es todo desde la Falange en Asturias. Un saludo a todos, de nuevo feliz año y hasta la próxima. Arriba España. Arriba siempre, sí señor. Ponte el micrófono, Jesús. ¿Ya o no? Decía que otro claro representante de los que nos van a dejar atrás y además, como él ha comentado, están haciendo actos en Asturias, que hacía mucho que no se celebraban actos de Falange en Asturias, por lo menos que yo haya visto. Y aparte que Marcos es de los que también viene a Madrid de vez en cuando a otros actos, y igual que su camarada Gabriela, que posiblemente la tengamos aquí la semana que viene también con otro vídeo. Vamos a pasar ya al otro tema porque como él se ha ceñido sobre todo Marcos en el tema de Mercosur y la agricultura, la apicultura que ha mencionado y ya hemos hablado de ello, pues vamos a ceñirnos. Sí, quizás solamente una cosa que señalar que no hemos hablado antes, que es la referencia explícita a Juventudes, pero sobre todo al SEU. Mucho tienen que estar preocupados con el SEU, que también era uno de esos muertos que gozan de extraordinaria salud. Cuando lo empezamos a encontrar, nos lo empezamos a ver en periódicos, en publicaciones, en sitios, empujándolos, malmetiendo, planteándose lo que hay detrás, no sé qué. Muy preocupados tienen que estar con el resurgir de ese movimiento juvenil, con lo cual estudiantil, con lo cual, oye, doble felicitación, porque siempre estamos felices porque haya relevo, que además haya un relevo en la universidad, en la escuela y en los sitios donde se levante de nuevo el SEU, es una maravilla de la que sentirse absolutamente encantado, ¿no? Aquí en Valladolid, aquí en Valladolid doy fe de que las actividades del SEU preocupa a la extrema izquierda, preocupan a los rectores progres, así que coincido con tu análisis, Martín, así que mi más sincera enhorabuena a esos chavales que se baten el cobre en un escenario que siempre estuvo, o casi siempre nos ha sido duro, pero empieza a haber una presencia más que meritoria en un ambiente razonable, siempre hostil. Así es, les está dando mucho miedo ver que están perdiendo las calles y que luego el tema de los votos a nosotros sabemos que nos da igual, y que están perdiendo la universidad también. Y entonces dicen, madre mía, que esto nos come la tostada. Vamos a centrarnos ya en estos auténticos miserables morales que nos han llevado, como decía antes, a una situación catastrófica en España. Sin entrar en los pormenores, que vamos a recordaros de la pandemia, cómo la trataron, cómo nos intentaron luego además, bueno, no solamente nos atemorizaron, sino nos encerraron a nuestras casas, nos cambiaron las vidas, casi nos obligaron a inyectarnos líquidos experimentales. A partir de ahí, pues ha sido un sinfín de catástrofes más. Recordemos el apagón, que ya la gente parece que se ha olvidado de él, pero evidentemente no fue tema accidental. Recordemos también el tema de los incendios de este verano, que tampoco fue accidental, digo, por aquello de la falta de mantenimiento y todo lo que mencionamos aquí en los programas posteriores al verano. Por supuesto, el tema relacionado con la gota fría de hace año y medio en Valencia, que tampoco fue accidental. Sí, la lluvia puede ser accidental, es decir, tú no la puedes controlar, o por lo menos no tanto como debieras, pero sí que es cierto que todo esto está ocurriendo pues, por unas políticas nefastas, unas políticas ecologistas nefastas, por unas políticas de falta de mantenimiento, por una política de llevárselo crudo, de robar a manos llenas el dinero que tendría que ser para este sitio, para este tipo de servicios y para este tipo de mantenimientos y para este tipo de prevenciones. Pues no, pues mucho mejor hacerlo con la Jessica, con la otra, con la Carlota que se enrolla que te cagas y con toda su puta madre de estos tipos que están en las cárceles, ahora mismo algunos de ellos muy pocos y que por desgracia nos tememos que saldrán y no pasará nada porque el pueblo español le han ido acostumbrando a tolerar todo tipo de injusticias de tal manera que ya no creo que, vamos, ojalá me equivoque, ¿no? Y ojalá reaccione, pero pequeñas dosis de catástrofe en catástrofe hasta el caos final, pues nada. De hecho, ahora os dejaré a vosotros, pero casi lo único que ha dicho Pedro Sánchez ayer,
aparte de su hipocresía y demás, es que no hiciéramos caso nada más que a lo que nos digan ellos. No vaya a ser que nos enteremos por otros medios alternativos, que pueden ser prensa o pueden ser redes sociales o pueden ser vecinos que estaban por allí o gente que ya ha ido en esos trenes o gente o expertos de verdad de los que se dedican al tema de la conducción de trenes o al de mantenimiento de las vías o a todo el mundo ferroviario, pues nos han dicho que a eso no los escuchemos, que les tenemos que escuchar solamente a quienes ellos nos digan, porque está el bulo, las patrañas, las mentiras, las calumnias y que ellos son los buenos. A estas horas son ahora mismo las 19:23, que yo sepa, Óscar Puente ni ha dimitido, ni lo han cesado, ni se ha suicidado. Y no se ha suicidado no por un tema de orgullo y un tema, no, un tema de que dice, voy a suicidar porque como vengan a por mí me van a cortar en trocitos. No, como este sujeto pues no teme la ira del pueblo español, pues seguirá en su puesto. Es evidente que se está deteriorando todo lo relacionado con el mundo de la comunicación en España, me refiero a la comunicación por vía terrestre, por vía aérea también de vez en cuando, por vía férrea, pero si tenía que haber ocurrido esto en un momento determinado, sin duda tendría que ser, siendo ministro, este hijo de puta. Este tipo que como todos sabemos, desarrolla su trabajo en Twitter. Todos sabemos que es el más chulo, intenta ser todavía más chulo y más fanfarrón que el propio Pedro Sánchez. Este tipo que está ahí colocado por algo, que este tipo que además, pues como todos sabemos, ha sustituido a Ábalos, que recuerdo, está en la cárcel, y que si tenía que haber pasado este crimen, porque esto es un crimen, como se demostrará yo creo que algún día, tenía que ser bajo su mandato. Y desgraciadamente, a día de hoy todavía no ha ocurrido nada y le seguimos viendo en televisión. Hoy estaba con el Menorca y la otra, la Leticia, y el pueblo español pues irá acostumbrando a estas pequeñas dosis, nada, enterrar a sus muertos, un funeral de Estado a ser posible masónico y hasta la próxima, que no será ni muy tarde ni muy agradable. Martín ayer fue en Informa Radio, ya dejó bien claro su opinión en este aspecto, pero quiero que también, luego por supuesto hablará Javier, pues de unas pinceladas a lo que acabamos de comentar. Sí, pero antes, sí, ayer. Que ponga unas imágenes de estas, algún comentario que hemos hecho en Twitter. Estas son imágenes de incidencias que ha habido en ese mismo tramo y que el propio Adif publicaba en sus redes sociales. Luego dicen que no, que sí, que la subsanaron y fíjate lo bien que la han subsanado. Sí. Óscar Puente hace poco prometió también subir a 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes. Y a ver si en vez de matarse 50, se matan 100 o 300. También, no tengo aquí la noticia en pantalla, pero dijo hace poco que podían ir de pie, lo sabes, la gente. También en los recorridos que no fueran muy largos, imaginad lo que hubiera ocurrido ayer si encima de todo lo que pasó estaba la gente de pie, si ya con lo que ha caído. Todos sabemos ya, lo hemos leído estos días, que Sánchez lleva aprobado más de 1.700 millones en créditos ferroviarios para Marruecos, para el Cairo y para Uzbekistán. Y también, pues, que durante el periodo de este simio en el sentido de que no parece tener un cerebro demasiado amueblado o solamente para el mal, pues ha habido 200 accidentes, 45 descarrilamientos, 800 trenes averiados y 35.000 retrasos. Como bien decía Martín allá en redes sociales, 35.001, porque habría que sumar el suyo en concreto, ¿no? Y luego Adif desmanteló los controles de seguridad independientes y dejó el mantenimiento en manos de cargos políticos. Hoy sabemos que una de las constructoras que renovó el tramo de Adamuz pagó a Koldo para lograr contratos. Ábalos coloca a sus amigas Jessica y Claudia a trabajar en Renfe y en Adif, y Adif también compró piedra, en concreto son los balastros, esas piedrecitas que hay entre los raíles, compró piedra no homologada para el AVE a la cantera que empleaba a la mujer de Koldo. Esta es la España que nos está tocando vivir y esta es la España en la que al final no pasa nada. Perdóname, Martín, ya sí. No, esto es lo que efectivamente has hecho una reflexión, una referencia al programa de ayer en La Boca del Lobo, en la que reconozco que entré como toro en cacharrería porque venía indignado, ¿no? Yo había recibido la noticia, estaba trabajando precisamente en temas de editorial y tal, y recibí un correo diciendo, ¿has visto lo de los trenes? Y en muy poco tiempo me encontré con el desarrollo de una noticia tan terrible que
que tiene, como bien decíais, tiene responsables, tenía solución, tiene responsables y es la consecuencia y el reflejo inmediato de este régimen que padecemos, ¿no? Incluso me enferma y me produce una ansiedad casi oír decir a la gente hablar de accidente, ¿no? Porque accidente es cuando uno se tropieza en una piedra y se da de bruces y no lo puedes evitar. Accidente es cuando, no sé, da el palo de la escoba, pero cuando un bicho que circula a 300 kilómetros por hora, que puede circular a 300 kilómetros por hora, que va colgado de una catenaria, metido en medio de unas vías enormes, con unas tecnologías impresionantes, eso no es un accidente. Eso es como mínimo una negligencia, si no mucho más allá, ¿no? Yo ayer ponía el ejemplo de que mi coche, que es una cosa mucho más sencilla y mucho más utilitaria, pues te impide ponerte en marcha si no te has puesto el cinturón de seguridad. Te corrige el volante si tiene el detector ese de sueño que si se mueve el coche te devuelve a tu sitio. Y tiene no sé qué de carriles que no te permite. Y una cámara delante y otra detrás que no sé qué. Y es un puñetero coche de poco dinero, un utilitario, y ya ha incorporado todas las tecnologías. Para que me vengan a mí a contar que esto ha sido un accidente. Y una mierda. Eso no es un accidente. Eso es la consecuencia de 7 años, no de 7, de estos 7 años de gobierno y de 50 años de régimen miserable, gastándose nuestros dineros en construir un sistema de autonomías, de 17 autonomías, un sistema de subvenciones en el que 3 millones de personas en la actualidad ya dependen directamente. Hablo de subvenciones, no hablo de los otros 3 millones de pensionistas o del resto de personas dependientes del paro. Hablo de personas en las que están cobrando del Estado 3 millones de personas cobrando su mecanismo de subsistencia, depende del Estado, porque no hemos sido capaces de construir empleo estable, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto vemos, como estabas publicando tú en los anuncios, en los periódicos, estamos viendo cómo esos empresarios españoles a los que yo hacía referencia hace un rato, que son los mismos que se lucran con el Mercosur, que son los mismos que se lucran en Turquía y en Marruecos con las producciones en Marruecos y en Turquía con mano de obra, que no me explico, ¿no? Porque ya no les basta con traérsela para acá, ahora ya se la van a buscar allí mientras nuestro campo se muere y mientras nuestra gente cobra de mecanismos de mínimo vital y de mierdas de esas, en el que está deteriorada la dignidad, la capacidad de trabajo y no sé qué, y en el que la gente se acostumbra a que por algún sitio te tienen que llegar 500 o 600 eurillos, que es con lo que vas a vivir el resto de tu puta vida, sin moverte, eso sí, del coche, porque no te van a dejar, sin moverte de casa ni del barrio en ningún sitio, porque ni vas a poder ni te van a dejar, porque ese es al final el objetivo. Y entonces viene este orangután físico, orangután mental, orangután intelectual y orangután de todo tipo, viene este orangután que efectivamente debería estar suicidado, como mínimo por vergüenza, pero si no, desde el punto de vista político, o cesado o dimitido, cualquiera que tuviera 2 dedos de frente y estuviera al frente de una cosa como esta, lo habría hecho, aunque no fuera más que por dignidad, aunque luego se quedara al frente de la gestión desde el punto de vista interino, ¿no? Hasta que se le reemplazara, sustituya, porque además es lo tuyo. Te has tenido, este marrón es tuyo, te lo comes, pero te lo comes desde la posición de la asunción de una responsabilidad. Y hemos visto como toda la brigada mediática de todos los sitios, como las santaolayas, como los hincharrondos, como toda la gentuza como Ramoncín, como el rufián, todos ellos han salido como un solo hombre a explicarnos a todos como la Marlascona, han salido todos a explicarnos como un solo hombre que esto ha sido un accidente, que era inevitable, que ha sido la mala fortuna, la mala suerte y que en realidad pues esto lo que hay que hacer es dejarlo que nos lo explique Marlaska y que nos lo explique Sánchez, para que tengamos una información adecuada. Porque claro, si no hubiéramos vivido chapapotes, si no hubiéramos vivido Jacoleps, si no hubiéramos vivido danas, si no hubiéramos vivido incendios, si no hubiéramos vivido filomenas, si no hubiéramos vivido volcanes, si no hubiéramos vivido, y todo eso concentrado en 7 años, podríamos pensar que es que claro, que nos hemos vuelto locos, ¿no?
has vuelto a quitarte el micrófono, Jesús, y no sé qué has dicho. Decía que el apagón también. El apagón, se me olvidaba el apagón. Pues podríamos pensar que efectivamente dices que tío, o sea, mira, tío, si eso es por mala suerte, o sea, si todo esto que acabo de describir es mala suerte, tío, vete. O sea, vete, no los contagies con tu mierda, ¿no? Es decir, o sea, tío, es evidente que estás loco, es evidente que tienes muy mala suerte, es evidente que tienes ahí algo encima, pues tío, sálvanos, o sea, márchate, sálvanos y quítanos de en medio. Pero es que no es verdad, es que es negligencia. Es que cuando tiras del hilo no hay una sola vez en que no salga un contrato, un coldo, un preso, una tía en bragas, un canuto, un fulano dándose vueltas y esnifando cocaína. Otro decir, es que no hay una vez que no salga una cosa de este estilo. Es que es lo miserable de esta historia, es que hemos normalizado todo esto como si fueran cosas de otros, como si esto fuera pelillos a la mar. 2 secretarios generales, 2 ministros, varios delegados del gobierno, tu mujer, tu hermano, tu fiscal general. Da igual, en este país da igual. Y cuando te encuentras con la catástrofe, que no el accidente, que como mínimo es un homicidio, no quiero pensar que han activado un sistema para hostiar un tren, ¿no? Obviamente, pero sí han permitido que con sus negligencias y con su falta de rigor y con su falta de previsión han logrado lo que como mínimo es un homicidio. Y ni siquiera por negligencia han tenido la dignidad de decir, oye, me tengo que quitar del medio. Es indignante todo, es indignante su respuesta, es indignante la consecuencia, es indignante la falta de mantenimiento, es indignante la corrupción y es indignante la brigada mediática a protegerles. Y hoy me preguntaba uno de nuestros habituales oyentes, que seguro que está conectado, me mandaba un mensaje diciendo, oye, a ver, para esta tarde, porque yo lo que venía a decir es, esto no se soluciona con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Con protestar y con explicarlo, es una parte de esta historia, ¿no? Pero ha llegado el momento, o sea, es que decir que no podemos seguir esperando a que nos lo vengan a resolver. No va a depender de que nuestras listas en Valladolid y en Castilla en general vayan a tener una representación, no va a depender de que no, o sea, que no podemos seguir sentados, que esta gente, que esta gentuza, que este régimen hay que derruirlo de arriba abajo, porque no tiene por dónde cogerlo, porque no es más que mierda acumulada una encima de otra, normalizando las cosas a las que ya nos hemos acostumbrado y que es verdaderamente de absoluta indignación. Así es. Vamos a poner un vídeo de unos segundos para cabrear más a Javier con lo que dice normalmente su paisano. Ya nos advirtió Javier hace un par de años, cuando este tipo tomó posesión de la cartera ministerial de Transportes, de que vaya pieza que nos traíamos para Madrid como ministro, porque él la había padecido ya como alcalde de Valladolid. Este es el sujeto. España, el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Nosotros podíamos insultarte y lo vamos a repetir, pero no, prefiero que sea Javier el que lo hable porque estoy muy calentito. Vamos a ver, es que a este personaje ya le conocemos en Valladolid, ¿no? O sea, la relación que tiene Óscar Puente con las redes ferroviarias me asusta, ¿no? Aquí en Valladolid, el que conozca Valladolid sabe que ya llevamos unos años de debate por el tema del soterramiento, ¿no? De las vías. Nosotros apostamos por un soterramiento pues, para que la ciudad deje de estar dividida y que a la vez pueda ser una oportunidad de que esa ciudad sea sostenible, ¿no? Bueno, pues este personaje, para que veáis la catadura moral que tiene, este personaje cuando estaba en la oposición con el PSOE y encabezaba las manifestaciones a favor del soterramiento, seguidos de varias asociaciones vecinales del Partido Socialista, obviamente, ¿no? Incluso, eso lo podéis ver en YouTube, hace una rueda de prensa durante las elecciones dice que iba a firmar ante notario que si Óscar Puente iba a ser elegido, él iba a hacer esas obras de soterramiento. Bueno, total, Óscar Puente es elegido alcalde de Valladolid. Obviamente, el soterramiento no se hace. Obviamente, todas esas asociaciones vecinales que clamaban contra el anterior alcalde que tenían que soterrar, pues se callaron de una manera un poco extraña, ¿no?
Y ahora que le hicieron ministro de Fomento, algún incrédulo diría, hombre, pues si es de Valladolid, pues a lo mejor juega algún papel a favor del soterramiento, ¿no? Bueno, pues obviamente no hizo nada, ¿no? Un tipo como Óscar Puente es que es el fiel reflejo del régimen que tenemos, ¿no? Es un tipo chulo, un tipo potente, un tipo, además que cuando va cargadete, pues con las chicas es un poco patoso, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que ha pasado del tren, es obviamente una consecuencia de las prácticas corruptas del régimen del 78, el único fin, es lo que he dicho antes, es el ir contra los intereses y contra el bienestar de los españoles. Y bueno, y obviamente para forrarse ellos sin pegar un palo al agua. Es el régimen del 78, obviamente, el culpable de tener a estos incompetentes, a esta gentuza como Óscar Puente, al frente del gobierno de España. Es el régimen del 78 culpable, pues de que cada vez paguemos más impuestos y tengamos menos servicios y de peor calidad. Y además, no es que solo sea el régimen del 78 culpable, o sea, es que ya es reincidente, o sea, porque lo que decíais antes es que no son catástrofes naturales, es que veáis por donde lo veáis, las inundaciones, los incendios, el tema de los accidentes ferroviarios, es todo por culpa de la negligencia de la gestión de los políticos. Mira, fijaos, aquí en Castilla y León tenemos bueno, os acordaréis seguro, hace 2 años hubo un gran incendio en la Sierra de la Culebra, ¿os acordáis? Sí. Bueno, hubo varios fallecidos que trataban de sofocar los incendios porque, claro, obviamente no había los recursos suficientes, porque obviamente no había dinero, porque, claro, había que dárselo antes a Marruecos, que dotar de una flota de bomberos durante todo el año en la zona de Sanabria, ¿no? Bueno, pues hace 2 años llegaron todos estos politicastros, Pedro Sánchez, Mañueco, el presidente de la Junta, diciendo, es que además siempre dicen lo mismo. Cada vez que hay una catástrofe de estas y dicen, al día siguiente nos vamos a poner a trabajar para que esto no vuelva a suceder. Bueno, hace el agosto del año pasado otro incendio, no en la misma zona, pero colindando, porque obviamente no se podía quemar lo que se quemó hace 2 años, ¿no? Pero de las mismas características. ¿Sabéis qué pasó allí en la Sierra de la Culebra hace un año? Hace un año en la Sierra de la Culebra se aprobó un proyecto para hacer una macroplanta de energía eólica. O sea, eso es el que no lo vea, el que no vea que esto es una consecuencia de las prácticas mafiosas y corruptas del régimen 78, con todos sus políticos a la cabeza, es que está ciego. A mí también me ha llamado la atención todo este tema de todos estos periodistillas, ¿no? Que se lanzaban en defensa de Óscar Puente. No, bueno, es que ahora no es hora de buscar culpables, ahora hay que estar con las víctimas y luego ya veremos. No, vamos a ver, hay que estar con las víctimas, obviamente, pero también hay que buscar los responsables y los culpables y llevarlos a un juzgado. Pero ¿cómo que es eso de que no es que ahora no es hora de como dicen ellos, de gobernar en caliente? Bueno, hay que gobernar en caliente, obviamente que hay que gobernar en caliente, para que esta gentuza no se vaya de rositas, como si los españoles no lo permitimos, pues esta gente pues llegará, pues eso, Óscar Puente, le harán hasta, bueno, no sé si presidente del gobierno en un tiempo futuro, pero no podemos permitir que esta clase de gente, estos psicópatas, estén al frente de gobierno y no maneje nuestras vidas, es que nos someta a prácticas aberrantes, el trabajar 12 horas diarias por 1.000 euros, el compartir piso con 16 personas, de vez en cuando tengamos un apagón y tengamos que estar a oscuras.
me parece inconcebible. O sea, estar a oscuras o desconectar un hospital, ¿eh? Exactamente. Que a veces nos quedamos con la idea de que, bueno, que estar a oscuras que tampoco es una cosa tan grave, ¿no? Hasta que dejan de funcionar los respiradores, las UBIs, las neveras de conservación de cosas, claro, hasta ese momento. Ya, fijaos, fijaos, yo el otro día lo estaba escuchando en la radio cuando sucedió este trágico suceso. Estaba escuchando la primera comparecencia de Óscar Puente. ¿Y sabes lo primero que dijo? Ya se puso la tirita antes de tener la herida. Ya dijo que ese tramo ya se había renovado con una cantidad de 700 millones de euros. Pues a mí qué me importa que se renueve ese tramo que, por cierto, durante ese año tuvo numerosas quejas tanto de maquinistas como de pasajeros. A mí qué me importa a mí. Os voy a poner un caso muy práctico. Además es de Valladolid. El que conozca Valladolid lo va a entender perfectamente. Tenemos una calle, una calle muy céntrica, la calle Gamazo, que va desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de España. Bueno, pues hemos tenido esa calle cortada, pues no sé, 7, 8 meses, casi un año. Bueno, oye, pues era necesario, teníamos que cambiar la red del agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Oye, magnífico. Nadie dice lo contrario, se ha gastado la pasta muy bien. ¿Qué ha pasado? En 2 meses, claro, tiene una cantidad de tráfico esa calle increíble. ¿Qué ha pasado? En 2 meses, unos socavones, vamos, increíbles. ¿Y qué refleja ese socavón? Pues que a lo mejor, si tenían que haber echado esto de aglomerado, habían echado esto. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor iba mezclado con arena, a lo mejor habían hecho lo que se hacen siempre. Claro, es que el mundo este de las infraestructuras, bueno, Ábalos lo ha dicho, vamos a ver, un ministerio, es el Ministerio de Fomento, el que más presupuesto tiene en el gobierno de España, pues estas obras, esta ejecución de obras, es el modus operandi del régimen del 78. Otro ejemplo muy claro, y que lo conocen los castellanos y lo conocen los cántabros. Vamos a ver, la autovía A67 Valladolid-Santander. Una autovía, bueno, increíble, la verdad, muy bien. Bueno, al mes, todos los vehículos, bueno, ahora de hecho, el que vaya me va a dar la razón. Tenemos que ir todos los vehículos por el carril izquierdo, porque el carril derecho es impracticable. O sea, van los camiones y porque los camiones no pueden ir por la izquierda porque ya montarían un colapso circulatorio del copón. Pues pasó 3/4 de lo mismo. Hubo una comisión de investigación, investigando los constructores, cómo se hizo las obras, y pasó 3/4 de lo mismo. En vez de haber echado esto de aglomerado, pues echaron esto. Entonces, obviamente, claro, pasa lo que pasa. Y aquí, en el tema este del accidente ferroviario, yo creo que ha tenido que pasar algo parecido. Tú no puedes liberalizar el sector ferroviario triplicando la circulación de un tramo y encima reduciendo la partida presupuestaria de mantenimiento. Si tú triplicas el tráfico, al menos tendrás que triplicar el mantenimiento, ¿no? Bueno, aquí es lo contrario. Entonces esto ya no sé qué más tiene que pasar en España para que la gente no se revuelva. La última noticia que ha habido ahora, pues yo, aparte de estar en el sector primario, me dedico al tema yo soy técnico superior en gestión del transporte y de la logística. Y pues, obviamente, pues estoy muy ligado a ello, ¿no? Pues la última ha sido que en el tramo de AVE de Madrid a Barcelona, en la zona de Castelldefels, parece ser que pasaba lo mismo o muy similar que lo que ha pasado en Navadú. Al final, ¿qué han hecho? Pues en vez de arreglar las vías y hacer las obras en condiciones, pues vamos a reducir la velocidad a 150 kilómetros por hora. Esto es como la noticia, el otro día lo vi en el telediario. Barcelona, un sitio que me encanta, el barrio gótico. O sea, es una maravilla. Bueno, pues ha llegado el ayuntamiento, ha dicho, ante los problemas de inseguridad ciudadana que tenemos, como ese barrio se queda a oscuras y pasa lo que pasa, obviamente pasa, los protagonistas son los de siempre, que vienen de fuera, pues vamos a tener las luces de Navidad puestas todo el año. Así las calles están más iluminadas y más seguras.
Pues en vez de ir, esto es igual, en vez de ir a la raíz, en vez de coger a esta gente y a la mínima que hace, echarla a su país, pues hacen estas tonterías. Pues blanco Pues y en botella, así. señores. Un par de minutillos para cada uno. El problema, evidentemente, es que todos podríamos contar 1001 casos de las cosas que funcionan mal y que funcionan mal por dos motivos. Una, porque se gastan la mitad de lo que se deberían gastar, ya que la otra mitad, pues eso, como hemos dicho antes, está Corrupción las pura, Jessicas, las Claudias, las Carlotas que se enrolla que te cagas, los que se iban con el Tito Berni y compañía, y por otro lado, Claro. porque otra buena parte del dinero se lo quedan ellos. Y como no les pasa nada, pues seguirá ocurriendo. Es que aquí la gente sigue diciendo que majo es el rey emérito total, porque se había metido unos cuantos milloncejos en el bolsillo también de comisiones, que su obligación era precisamente hacer todo lo posible para España, no para él. Pero bueno, como desde arriba hasta abajo, Martín, ¿verdad? Un par de minutillos para cada uno, como son todas las instituciones del régimen las que están corrompidas, son todas las culpables de la que todo nos pase. Yo cuando estos días estoy oyendo desde el domingo hasta aquí a los gobiernos de derecha, perdón, a los periodistas o a los analistas de derecha diciendo que esto posiblemente puede ser lo que haga caer a Pedro Sánchez, es que me descojono. No sé si te pasa a ti, Martín. Pedro Sánchez no lo hace caer nadie, porque para que Pedro Sánchez caiga hacen falta varias cosas. En primer lugar, un pueblo harto. Un pueblo que reaccione, un pueblo que esté dispuesto a asumir su responsabilidad cuando le han sustituido y cuando le han eliminado de la ecuación. En segundo lugar, un mínimo de decencia, ¿no? O sea, no haría falta que nadie le echara si un tipo de ese estilo pues dijera, joder, me he pasado, ya no puedo más, ya no aguanto más. Algo que es obvio que le trae sin cuidado. Ayer hemos visto, de la forma más sutil, hemos visto cómo vestiditos con los chalecos de Adif en amarillo, nos han colocado a una persona que no tenía ningún interés en la fotografía, porque no era Juan Bonilla, porque no era el propio presidente, porque no era nadie de Adif, que era la candidata socialista, y esto Hacienda, la candidata socialista, porque su objetivo es el que es. Su objetivo es, si pueden deteriorar a la oposición, da igual quién esté en cada momento, si pueden deteriorar a la oposición, culpar a los demás, de paso señalar a todo el mundo como fascista y como ultra, lo diga quien lo diga, porque ese papel les va bien a todo el mundo, porque siempre tiene un chivo expiatorio, y sobre todo seguir sentados en el puto asiento del poder para seguir gobernando. Entonces, no va a caer. O sea, la única cosa que puede hacer caer a Sánchez es él mismo, si tuviera decencia, que no es el caso, o lo que yo acabo de decir, o una rebelión tal que fuera insostenible. Y yo no veo, veo mucho más fácil que unos franceses revienten las calles por un tema puntual, puntual o no tan puntual, pero un tema de modificación de sus pensiones o de modificación de su campo o de tal, que un pueblo español que tiene un suelo. Cada uno de los grandes partidos tienen un suelo de aproximadamente el 25, el 30%, y hablo de suelo, de la población, y que son capaces de justificar a uno y otro lado de la bancada cualquier cosa, que no tienen el menor atisbo de crítica, de decir, oye, que no puede ser. Tú mencionabas, no es que han hecho el tramo y que lo han resuelto. Oiga, en cualquier empresa del mundo, en cualquier actividad del mundo, en cualquier cosa que hagamos, tú la cagas. Y más si te acaban de dar un presupuesto para hacerlo y tú la cagas. Y tú, como mínimo, por negligencia, te comes el marrón y tienes que resolverlo. Aquí no, aquí basta para decir, no, si lo vimos y lo resolvimos, pues evidentemente no lo había resuelto. Ya estás exonerado de responsabilidad, ya lo estás. O sea que si tú, no sé, eres fabricante de armas y eres el que le hace el mantenimiento a las pistolas de los policías, y el tío que un día el poli va pegando un tiro a un sinvergüenza y le sale por la culata y dirá, no, revisada estaba, no pasa nada. Claro que te comes un marrón de mucho cuidado, menos ellos. Pues tumbarlos no, ilusos los que crean que esto acaba con ellos. Ahora, que la situación se está haciendo insostenible y que efectivamente eso que es un clamor, ese Pedro Sánchez hijo de puta, ese no me puedo mover por la calle, eso tal, pueda terminar siendo real, pues oye, no lo veo a corto plazo, pero cada vez lo veo más. O sea, es decir, que sea muy difícil. Pero al final, mira, mencionabas al Menorca titular, no al mérito.
El Menorca titular se ha quedado en Grecia mientras se estaba pasando esto. Es verdad, había fallecido su tía, la hermana de su madre. Ya, pero es que tú no eres un paisano cualquiera. Tú Claro. eres el Menorca, tú eres el rey, tú eres el que supuestamente tiene la máxima responsabilidad y representación del pueblo español. Y encima no es tu padre ni es tu madre. Es más, si hubiera sido tu padre, probablemente no habría sido. Probablemente si hubiera cascado tu padre en Abu Dhabi, no habría sido. Así que los lamento, pero dejas a tu mamá y a su hermana, que son la misma, en Grecia cumpliendo sus funciones familiares, que ya son eméritas también, y tú te vienes a donde tienes que estar. No vas a aportar nada, es un gesto, pero es un gesto de que te importa algo. Que te importa algo, no estaban consternados, van al día siguiente, porque sin prisa, ¿sabes? Estaban consternados por la tía, pero estaban muy tristes. Tío, os importa una mierda todo. Y el problema no es que les importe, es que está justificado. Es que todos ellos tienen una legión de gente diciendo, hombre, por Dios, estaban con su familia. Tío, que no son normales. Que esa gente vive de nuestro erario, reciben el poder hereditariamente, lo tienen salvaguardado por la Constitución y siguen cobrando y viviendo a nuestra costa toda su vida. Al menos, en su caso, además, ha decidido casarse con quien le ha salido de las narices, reventando de paso algunos de los principios más habituales de la monarquía y más claros de la monarquía. Y ya con eso hemos considerado que es una persona normal. Tío, si es una persona normal, te pones ahí a currar, te lo ganas, y te ganas tu salario cada vez que haya un negocio, o que puedas hacer negocio, o que tengas que hacer tu trabajo. Pero no porque tú lo hayas recibido de la herencia divina, ¿no? Y sin embargo, está justificado. Hay miles de personas que justifican a Sánchez, que justifican a Menorca, que justifican a Feijóo, que justifican a todos y cada uno de los miembros de esta mierda de sistema, porque lo que digo es que lo único que puede cambiarlo es que de repente, efectivamente, el hartazgo sea tal que ya sea incontenible. Estamos en el proceso, eso es verdad, estamos en el proceso, pero aún falta, sin duda. Micrófono. No se te oye, Jesús. Hola. Jesús. Micrófono. Javier, decía que tú ves alguna muestra, una luz de poder quitarnos del medio a esta gente, sabiendo que lo que va a venir va a ser 3/4 de lo mismo. O sí, como Martín dice, joder, lo quiero ver, pero y están las cosas un poquito cada vez más tirantes, pero no. Vamos a ver, no quiero contagiar pesimismo al personal, ¿no? De 10 años para acá, o sea, a mí me preguntas hace 10 años y digo, aquí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Bien es cierto que de un tiempo a esta parte sí que hay un atisbo, hay algo en el ambiente que sí que se toca, que sí que lo sientes en la calle. De hecho, nosotros en nuestras manifestaciones lo vemos, que la juventud, que es la que se tiene que batir en cobre, que es la que tiene que afrontar el futuro, está empezando a responder, nuestra militancia está creciendo. En ese aspecto sí que lo veo, ¿no? A corto plazo, a medida a cortoplacista, ¿no? Pero a largo plazo no veo una rebelión como la que dice Martín, una rebelión, una revolución que derroque al régimen. Bienvenido esa savia nueva que está entrando ya no solo en nuestras filas, sino en varios sectores de la población, que yo creo que será la pólvora que con esa pequeña chispa encienda eso. A corto plazo hay que ser, no me gusta el término realista, pero bueno, hay que ser consciente de que ahora mismo no estamos en ese proceso, en ese periodo. Pero sí que soy optimista a un medio plazo, a que haya gente como nosotros que empecemos a reaccionar, que empecemos a organizarnos, que empecemos a ser protagonistas, como lo hacían los camaradas asturianos en las movilizaciones a favor del campo, y que la gente en general vea a los falangistas en la calle y se reflejen en nosotros, ¿no? Que vean ese atisbo, que crean en nosotros, que seamos un motivo más para no perder la esperanza, ¿no? O sea que la tarea es difícil, como antes mencionaba, pero nos gusta lo difícil. Entonces, todo lo que sea luchar, nos quedan muchos años de luchar y, oye, que no
que no vemos realizadas nuestras metas cuando ya no estemos aquí, oye, por lo menos que seamos ese germen, esa semilla que hemos sembrado para que los que vengan atrás sigan con esa lucha, ¿no? Así que yo apuesto por ello. Pues nos quedamos con este toque de optimismo dentro del realismo, como bien decía Javier. Me quedo con eso de que tenemos que ser la chispa que incendia la pólvora. De hecho, nuestra bandera es de la pólvora y la sangre. Y es evidente que los jóvenes son los que más tienen que perder si no hacen nada y los que tienen más fuerzas y más empuje y deberían tener más ganas para hacerlo. Este programa cada vez lo ven más jóvenes y hay que animarles desde aquí a que sigan haciendo lo que están haciendo hasta este momento, incluso que den otra vuelta de tuerca más, porque además todos aquellos que parece que están enfrente, luego al final siempre ha ocurrido, la gente se sube al carro del vencedor, es decir, pues, puedas tener delante a una mayoría comparado contigo y tus camaradas que son minoría, pero la mayoría dentro de esa mayoría no van a hacer nada por frenarte, eso está claro. Y luego incluso se subirán a ese carro del vencedor. Y luego nos echarán del carro otra vez a los falangistas y volveremos a empezar. Pero bueno, por lo menos habremos conseguido. Yo creo que estamos en la frase famosa esa, ¿no? Del militar pronunciado, ¿no? Que dicen, pero vamos a ver, ¿usted con quién demonios pensaba dar usted este golpe de Estado? Y la respuesta es a decir, si hubiéramos triunfado, con usted, mi general. Claro. Es así, tío, es así. Así es. Pasa en todo el mundo y en España mucho más. Pues nada, nos vamos a ir. Hemos intentado abordar unos cuantos temas de actualidad de esta semana. Seguro que se va a seguir hablando de esta catástrofe para mí provocada, no provocada de que alguien haya cortado la vía para que se caigan, pero sí provocada porque si por ejemplo, tengo por aquí el dato, entre Francia e Italia tienen, o sea, cualquiera de estos dos países, tanto Francia como Italia, tiene más dinero dedicado al mantenimiento de las redes ferroviarias que España, y entre los dos no suman los kilómetros de red de alta velocidad que tiene España. Y encima, de lo poco que nos gastamos, como hemos dicho antes, no lo gastamos no nosotros, sino se lo gastan nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros empresarios que están en la mordida, en putas, en cocaína, en vida fácil y en tapar los agujeros de los demás, que además taparlos en todos los sentidos, entre otros, en mentir y que no se sepa la verdad de nada de lo que ocurre en España. Y con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Pediros a todos que echéis una mano en la difusión de este programa de la manera en la que podáis. Y si Dios quiere, pues el próximo martes 27 de enero estaremos aquí. Muchas gracias, Javier. A vosotros por invitarme. Un saludo. Y muchas gracias, Martín. Nos vemos en estos días en los actos relacionados con el libro este de Franco para Millennials, Centennials y Alfas. Y Alfas, así es. Pues igualmente, encantado de estar aquí como siempre. Y nada más, nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre. Arriba siempre.